Bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio sobre el tema de verificación de identidades trigonométricas. El enunciado es el siguiente. Para la siguiente expresión, transforme el primer término en el segundo. Este ejercicio entonces nos está pidiendo que demuestre que esta expresión es equivalente a esta otra expresión. En el ejercicio, en el enunciado, nos están diciendo que transforma el primer término en el segundo. Es válido también empezar por el segundo término y llegar al primer término. Vamos a hacerlo empezando con el primer término. Toda esta expresión, la primera expresión, la vamos a transformar en la segunda, en 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Bueno. Para transformarla, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo. Depende de si recuerdan o no algunas identidades trigonométricas. La primera forma de hacerlo es analizando que el segundo término contiene solamente cosenos. Eso nos da a pensar que en el primer término la tangente y la secante deberíamos escribirlo en términos de las funciones senos y cosenos y luego llevarlo todo a términos de cosenos. Empecemos. Convertamos la tangente en términos de senos y cosenos. Entonces sabemos que la tangente seno de x sobre coseno de x, todo esto al cuadrado porque la tangente está al cuadrado, sobre 1 más secante de x. La secante es el inverso del coseno. Y esto sabemos que es igual a 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Luego podemos expresar aquí como seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Todo esto sobre, sumamos esa fracción, 1 más coseno de x es igual a coseno de x sobre coseno de x, coseno de x más 1 sobre coseno de x. Bueno, ya sabemos que vamos hacia acá. Voy a seguir aquí hacia la derecha. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Aplicando la regla de oreja podemos poner este acá y este otro iría a multiplicar el numerador. Entonces quedando como seno cuadrado de x por coseno de x sobre coseno cuadrado de x por coseno de x más 1. Tenemos ahora que el coseno de x se puede ir con 1 del de abajo, ¿sí? Y observemos lo siguiente, nos dio una función seno y abajo una función coseno. Recordemos hacia dónde vamos a esta expresión, hacia allá es hacia donde tenemos que llegar, a 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Eso también nos lleva a pensar ahora es que ese seno debemos desaparecerlo, pero desaparecerlo en el sentido de transformarlo en términos del coseno. Recordemos la identidad que nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. De acá podemos despejar y decir que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Podemos emplear esa identidad y escribir esto como 1 menos coseno cuadrado de x, en este caso, sobre coseno de x por coseno de x más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Si hacemos un análisis más detenido, esta expresión de abajo que nos aparece, coseno de x más 1, lo podemos expresar como 1 más coseno de x, es lo mismo. Y si nos fijamos en este término y recordamos una diferencia de cuadrados, a al cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Tenemos una diferencia de cuadrados donde a, para nuestro caso, sería 1 y b sería coseno de x. O sea que esto lo podemos expresar como a menos b, en este caso 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x sobre
coseno de x por 1 más coseno de x. Recuerden que lo escribí, cambié el orden para simplificar y para que puedan observar que este término lo puedo cancelar con este. Y resultando la expresión 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Aquí demostramos que este término es equivalente a este otro término, ¿sí? Hicimos ya la demostración, transformamos el primer término, empezamos a transformar y lo llevamos hasta el segundo. Bueno, realicemos otro ejercicio en el cual también tengamos que hacer una transformación. Vamos a verificar una identidad. Vamos a demostrar que 1 menos tangente cuadrada de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Bueno, me voy a volver porque yo quería hacer otra acá. Voy a arrancar de ahí. Vamos a solucionar este problema utilizando otras identidades. Tangente cuadrado. Hay una identidad que relaciona tangente cuadrado con la secante y es secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente cuadrado de teta. De acá podemos despejar la tangente cuadrada. Tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta menos 1. Empleando esa identidad vamos a reescribir este término. Entonces la tangente cuadrado se nos convierte en secante cuadrado de teta, perdón, de x, claro, de x menos 1 sobre 1 más secante de x. Ahora, recordando, esto es igual a 1 sobre coseno de x sobre coseno de x, ¿sí? Recordando lo que vimos ahora sobre una diferencia de cuadrados, puede ser aplicado en este caso, ¿sí? Sabemos que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces acá podemos reescribir la secante cuadrado de x menos 1, podemos escribirlo como una diferencia de cuadrados, escribiéndolo de la siguiente forma: secante de x menos 1, secante de x más 1 sobre 1 más secante de x. Y secante de x más 1 es lo mismo que 1 más secante de x. O sea que podemos cancelar estas dos expresiones. Sabemos que esto es igual a coseno de 1 menos coseno de x sobre coseno de x. Hacia allá es hacia donde lo vamos, hacia lo que queremos demostrar. Secante de x menos 1. Y miren que debemos llegar a un coseno. Escribamos la secante en términos de coseno. Recordemos que la secante es 1 sobre coseno de x menos 1. Esto es igual, bueno, podemos hacerlo acá, a 1 menos, multiplicando en cruz, coseno de x sobre coseno de x. Y esto es igual a 1 menos coseno de x sobre coseno de x. 1 menos coseno de x sobre coseno de x, ¿sí? Tenemos ahí la igualdad. Entonces acabamos de demostrar la misma identidad, o digamos transformamos el primer término en el segundo de dos formas. Una fue empleando expresiones en la forma seno y coseno, y otra fue utilizando una identidad que relaciona la tangente con la secante. Realicemos ahora otro ejercicio similar. El ejercicio que vamos a trabajar es similar al anterior. Debemos transformar el primer término en el segundo término. Para eso, observamos que aquí aparecen funciones de senos y cosenos. Entonces vamos a trabajar a transformar la tangente y la secante en términos de senos y cosenos. Vamos a solucionarlo acá. Entonces nos quedaría 1 menos la tangente, que la tangente es seno cuadrado de alfa, sobre coseno cuadrado de alfa. Aquí pues omití varios pasos. Sobre secante cuadrado, que es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Todo esto está elevado al cuadrado, más 4 veces seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Voy a escribir aquí una expresión, una identidad que nos dice que seno del ángulo doble de teta es igual a 2 veces
el seno de teta, coseno de teta. Si observan detenidamente, este segundo término acá tiene una forma similar, solo que en vez de un 4 tenemos en vez de 2 tenemos un 4 y el seno y el coseno está elevado al cuadrado. Pero ¿qué tal si lo escribimos de la siguiente forma? 2 seno de alfa, coseno de alfa al cuadrado. Esto me lo permite hacer las propiedades de la potenciación, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1. Entonces vemos que nos aparece esta identidad que acabo de escribir acá. Nos aparece la identidad de un ángulo doble. Bueno, sigamos en el otro término. Podemos sumar esos dos fracciones. Nos queda coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Todo esto sobre 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Todo esto al cuadrado. Más, voy a reemplazar ya esa identidad que nos dice que esto es igual a seno cuadrado de 2 veces alfa. Y esto es igual a 1. Regla de la oreja, este término se me cancela con este, ¿sí? Este como el de abajo pasa al numerador, se cancela con ese otro que está en el denominador. Por lo tanto, podemos escribir esta expresión de la siguiente forma. Pero antes, vamos a ver esta propiedad, esta otra identidad. El coseno de un ángulo doble es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Por lo tanto, tenemos también otra identidad acá de un ángulo doble. Entonces, ¿esto que nos quedaría? Coseno cuadrado de 2 veces teta del ángulo doble más el seno, perdón, de teta, no de alfa, estamos trabajando el ángulo alfa, más el seno cuadrado de alfa, esto es igual a 1. ¿Sí? ¿A qué identidad se les parece esta? Recuerden una que había anunciado anteriormente, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Se parecen. Digan, bueno, y ustedes se preguntarán, sí, pero es que aquí aparece un ángulo doble. No importa, llamemos ese beta, sea beta, igual a 2 alfa, y entonces nos queda coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta es igual a 1. Y 1 es igual a 1. En este momento acabamos de demostrarlo, ¿sí? No importa que haya sido en función de un ángulo doble, se sigue cumpliendo la identidad. Aquí pues está al revés, está coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, pero el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces acabamos de demostrar que el primer término, ¿sí? El término del lado izquierdo es igual al término del lado derecho. Espero que este ejercicio haya sido de su agrado y los sigo invitando nuevamente a que practiquen haciendo ejercicios.